Iniciar grabación. Bueno, vamos a sacar esto de acá. Esta es la que vimos ayer, que ya la terminamos, pero quería señalar una cosa. ¿Dónde está avanzar pantalla? Página acá. ¿Verdad? Avanzar página. Cuando di la definición de integral de línea de campo vectorial, ahí. Yo hice directo lo que está acá, ¿sí? Dije, bueno, la definición de esta integral es esta, que es igual a la de campo escalar, pero con el producto interno entre f y alfa prima. Y acá dice notación, pero esta notación es relativamente usada, ¿sí? Relativamente importante, así que prefiero aclararla. ¿Qué es lo que hice de este lado? Este dr, ¿sí? Es el diferencial de x, y, z, ¿sí? Todas las coordenadas que sean. Este dr tiene, bueno, dx1, dx2, si fueran x e y, ahí termina, dx3, ¿sí? Hasta, bueno, el que sea, dxn. ¿No? Este es un vector que tiene todos los incrementos de cada variable. Entonces, cuando yo hago el producto escalar, f a su vez tiene f1, f2, hasta fn. F tiene sus n componentes. f1 hasta fn. Entonces, cuando yo hago el producto escalar, hago componente a componente. f1 por dx1, f2 por dx2, f3 por dx3, así, hasta fn por dxn, y después sumo. Eso es lo que está escrito de este lado. ¿Sí? Esta notación significa exactamente lo mismo que esto, solo que está escrito explícito el producto escalar, pero es una forma bastante usada y que un poco permite unificar después las integrales de línea con las de superficie, etcétera, porque es una notación que es consistente en todas las dimensiones, así que es bastante usada y, por ejemplo, pueden encontrar una integral que diga, bueno, sobre alfa o sobre gamma de, no sé, x cubo por y de x más, no sé, e a la xy, esto anda pero no tan bien, e a la xy, hay como un delay acá que no me... no, en los bordes es que no me anda. xy por dy. ¿Está bien? Si uno encuentra una cosa escrita así, ¿qué significa esto? Bueno, que f es el que tiene f1 x cuadrado por y, y f2 e a la xy, y es simplemente la integral de ese campo vectorial. ¿Sí? El campo acá f sería el que tiene x cuadrado y e a la xy, este sería el campo, ¿sí? F. ¿Y qué significa esta integral de acá, escrita así en, como se llama, forma diferencial, se llama esto, ¿sí? El integrando acá es la forma esta que combina linealmente los diferenciales. Simplemente significa esto, hacer la integral del campo escalar que tiene x cuadrado y en primera componente y e a la xy en la segunda, con lo cual la cuenta del medio es la misma. Pero tanto en la práctica como en algunos enunciados teóricos van a encontrar esta notación, que es la notación en forma diferencial, ¿sí? A veces se le dice forma diferencial de Pfaff a eso, y que también la vamos a usar cuando veamos ecuaciones diferenciales. Así que ya la voy introduciendo ahora. No sé si hoy la voy a usar, pero la semana que viene seguro cuando veamos campos conservativos, ahí es bastante práctica esta notación, así que es muy probable que lo usemos. Y en la guía deliberadamente dejé algunos ejercicios con esta notación para hacerme acordar a mí mismo que tenía que explicarla. Así que si lo encuentran en la guía, significa esto. Bueno, esto es lo único que quería decir relativo al PDF de ayer. Lo que quiero ver ahora es el otro que no bajé. Denme un segundito mientras bajo el otro PDF. Es el de operadores, que es definir algunos operadores a partir del gradiente que ya vimos. Ayer había bajado, sí. Pensé que no lo había bajado. A partir del gradiente que ya vimos, vamos a introducir un par de operadores más. Tengo que dejar de compartir ¿no? Para compartir uno nuevo, sí. Si lo cierro, ¿qué pasa? Lo seguimos viendo nosotros. Sí, es que no lo cerré. Pará.
Salir. ¿Ahí qué pasó? Se desapareció, Dejaste de ¿no? compartir, sí. Una joya. No, no sabía si se tildaba por ahí o algo. F11. No, F11 no sé nada. F11 abre el Microsoft Teams, así que es una mentira total esto. Andás a ver cuando hicieron este Acrobat, por ahí F11 funciona. Bueno, ahora tengo que compartir allá. Compartir aplicación pantalla, ventana, y ahora sí. De operadores. ¿Sí? Es la segunda parte de la guía 5. Y como les decía, lo que quiero es introducir un par de operadores que son muy importantes para nosotros, porque los vamos a usar el resto del curso, bueno, excepto en ecuaciones diferenciales, donde los podríamos usar, pero no los vamos a usar. Que básicamente resumen propiedades de los campos, ¿sí? de los campos vectoriales, sobre todo, y que nos van a permitir, por un lado, hacer integrales de línea más sencillas, o saber cuándo podemos hacer integrales de línea más sencillas. Y por otro, después relacionar las integrales de línea con la de superficie, etcétera, en la anteúltima unidad, que es la unidad de teoremas. Déjame chequear que esto está bien, está presentando bien. Bueno, entonces, voy a introducir los operadores. Podríamos introducir, como siempre les digo, como ayer pasó con las integrales, podría poner la definición y decirles, esta es la definición. Yo prefiero siempre introducirlos con una idea así conceptual, básica de la motivación, y después darle una definición así técnica, formal, de esta es la operación que hay que hacer para aplicar el operador y usarlo ya formalmente después. Bueno, los operadores que vamos a ver, o las operaciones a partir del operador Nabla, van a ser la rotación o el rotor y la divergencia. Esos van a ser nuestros principales operadores. A partir de esos, por ahí alguna vez construimos algún otro operador, pero esos van a ser los dos principales, ¿sí? Bueno, la idea es partir de campos que tengan una propiedad visible, ¿sí? Y son campos que físicamente se pueden asociar a algunos ejemplos clásicos. Por ejemplo, este que están viendo acá, que motiva la definición de divergencia, es lo que se llama un campo puramente divergente, y uno mira el gráfico de este campo vectorial, o bueno, una representación gráfica de este campo vectorial, y entiende por qué dice que es puramente divergente, ¿no? Si uno se para en cualquier lado, imagínense que estas flechas fueran la corriente de agua, por así decirlo. Si uno tira un corcho o un barco, ¿sí? O un bote, en cualquier lado, sigue la línea de corriente y diverge desde el centro, se va hacia el infinito, ¿sí? Es puramente divergente. Lo único que hace uno es alejarse. En cualquier momento, en cualquier lugar que uno se quede, se lo lleva la corriente lejos. Por eso se dice que es un campo puramente divergente. También podría ser el campo asociado, por ejemplo, a una carga puntual, ¿sí? Ahí habría que dividir por una cosa para que dé exactamente la magnitud, pero en principio la dirección del campo sería esta. Este campo es puramente divergente. Este campo no rota nada. Si yo pongo el corcho acá, el corcho no rota, el corcho se va, ¿sí? Ni siquiera cambia de ángulo, sale disparado en la dirección en que quedó ahí. Este campo, por el contrario, que es muy parecido, pero, o sea, es muy sencillo también, es menos i x, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy acá en los x positivos, si me voy para arriba, el menos i hace que tire para la izquierda, porque en la componente x tengo el menos i que va para la izquierda. Y como estoy en los x positivos, la componente y va para arriba. Entonces, si estoy acá en el primer cuadrante, la cosa va para arriba y para la izquierda, empieza a rotar, ¿sí? Y cuando estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? Como x es negativo, empieza a ir para abajo, ¿sí? Porque la componente y es para abajo. Y si y sigue siendo positivo, sigue siendo para la izquierda. Entonces rota ahora para abajo y para la izquierda. En el cuadrante 3 pasa al revés, como y es negativo, se va para la derecha, ¿sí? Y como x es negativo, se va para abajo. Y en el último va para la derecha y para arriba porque y es negativo y x es positivo.
Entonces, en este campo, si uno hiciera la operación matemática de tirar un corcho, como decía recién, si uno suelta el corcho, el bote, lo que sea, lo que hace es rotar, ¿sí? Esto, si fuera un fluido, uno lo llamaría un vórtice, que es un lugar donde uno ve líneas de corriente que se enroscan, ¿sí? Se hacen círculos, pero no divergen en nada. Es un vórtice puro, ¿sí? Es algo que tiene rotación pura. El anterior es lo que se llama una fuente, ¿sí? Es algo que, como una fuente de agua, tira campo derecho hacia afuera, divergencia pura. Este es un vórtice, es algo que solo rota. Entonces la idea es definir operadores. Claro, la distancia del corcho al origen se mantiene constante, ¿o no? En este sí, por eso es pura rotación. Si se achicara la distancia o se agrandara, habría o divergencia o convergencia. ¿Sí? Tendría que ser que hay un agujero y lo está chupando, entonces habría una convergencia hacia el centro, o que hay una fuente y está tirando agua y se va para afuera. Si lo único que hace es rotar, la distancia al centro en este campo se va a mantener fija. Se va a rotar y no se va ni a acercar ni a alejar. ¿Sí? Entonces, por eso es puramente rotacional. El anterior era puramente divergente. Entonces, la idea es que estos campos tendríamos que tener una operación sencilla, rápida, para distinguirlo. Es decir, hago una cuenta y sé si es puramente rotacional o puramente divergente. Y, bueno, la mayoría de los campos no va a ser ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Va a depender de dónde viene el campo. Bueno, muchos van a ser irrotacionales, pero en principio es arbitrario si un campo tiene un poco rotacional, un poco divergente, o todo de uno, todo del otro. Pero estas dos situaciones extremas tienen que poder ser fácilmente distinguibles. Lo que no veo acá es el reloj. Bueno, entonces, la idea es usar deliberadamente los dos campos estos para definir el operador. Este tiene X, Y. Fíjense que es un campo que se me ocurrió a mí, pero es bastante particular. La primer componente va con X, la segunda va con Y, y tienen el mismo signo. En este, la primer componente va con Y y la segunda con X. Ya se cambiaron, ¿sí? Es como que el que va primero depende de Y, y el que va segundo depende de X. Sí. Adelante. Sí. Mientras haya lugar. Entonces, acá ya hay una gran diferencia. Hay una diferencia que es que se intercambiaron las variables. Entonces, lo que me reconoce divergencia y lo que me reconoce rotación, el que me reconoce divergencia tendría que tener como a la primer componente mirarle qué le pasa en X, a la segunda componente qué le pasa en Y, y el que reconozca rotación tendría que hacer al revés. Mirarle a la primer componente qué le pasa en Y y a la segunda qué le pasa en X. Y además tiene un signo de diferencia. Entonces, lo más lógico es que para el primer caso, esa operación que yo le hago a la primer componente respecto de X y la operación que le hago a la segunda componente respecto de Y, la sume, y en que las reste. ¿Sí? Para reconocer rotación resto, para reconocer divergencia sumo. Bueno, entonces, para el primer campo vamos a analizar la suma de las derivadas respecto a, bueno, acá está medio escondido el hecho de que F1 respecto de X, F2 respecto de Y, sería más, más intuitivo, más sugestivo si lo hubiera escrito como F1 respecto a X1 más F2 respecto a X2, porque ahí ya nos da la idea de que si esto tuviera n componentes, hago Fn respecto a Xn, y lo que hago es sumar las derivadas parciales de la componente iésima respecto a la variable iésima. ¿Sí? La primera componente respecto de X1, que en este caso se llama X, la segunda respecto de Y, que en este caso respecto de X2, perdón, que en este caso se llama Y, y la tercera respecto de Z, y así sucesivamente. Esta operación, que es tomar divergencia, la vamos a poder hacer en cualquier dimensión. ¿Sí? Bueno, lo vamos a generalizar después a Rn con la misma definición. El segundo campo, además, no solo tiene que ser, por ejemplo, acá vemos que la divergencia, o sea, la cuenta que hice acá, que fue derivada respecto a su variable, y sumar me dio constante para el primer campo. ¿Sí? Que uno, si bien el campo no es constante porque depende de X e Y, entonces más lejos es más fuerte, igual hay cierta constancia en el sentido de que
el campo solo depende del punto en el que estoy, en XY. Entonces la velocidad a la que diverjo depende del punto nada más. No tendría que irse acelerando demasiado más allá de estar en un punto más lejano, entonces es más rápido. Pero además, cuando yo hago esta misma operación para el segundo campo, me tiene que dar 0, ¿no? Por lo que me dijo uno de ustedes, que es el corcho no diverge, el corcho rota alrededor del centro. Entonces, cuando yo le aplique el operador que me da la divergencia al segundo campo, que no tiene divergencia en el sentido intuitivo geométrico, me tiene que dar 0. Y efectivamente, en este caso da 0 directamente porque las dos derivadas parciales son 0, y entonces la suma de derivadas parciales da 0. Entonces la operación derivada... ¿Golpearon la puerta? Ah, no fue la mesa. La operación derivar respecto de la variable que está en la misma ubicación y sumar, ¿sí? Me reconoce la divergencia, el campo puramente divergente me lo reconoce y me da una constante, y al campo puramente rotacional me lo reconoce, me da una constante y me da 0, o sea, me dice, mira, este no diverge, este rota, y este otro diverge. ¿Y si Eso nos converge lleva... te da menor a 0? ¿Cómo? Si converge, o no sé si existe. Si te dieran menor que 0, sí, irían para adentro de las cosas, pero bueno, sería lo que se llama un sumidero. Así que también, sí, la convergencia y la divergencia, lo único que cambiarían ahí es hacia dónde van las cosas, pero solo se mueven en dirección radial, por así decirlo. ¿Está bien? Si fuera el campo, no sé, menos X, menos Y, puede que tengas lo que se llama un sumidero en lugar de una fuente, pero la idea es la misma, es divergencia o convergencia hacia un punto. Pero la misma operación me daría negativo. Me daría constante y negativo. Bueno, para el segundo campo, que era el y menos x, dije, bueno, para empezar, hagamos a la primer componente, miremosle qué le pasa con x, y a la segunda componente qué le pasa con y. Al revés, a la primer componente qué le pasa con y y a la segunda qué le pasa con x. Entonces, a la primer componente la derivé con respecto a y, y a la segunda con respecto a x. Acá, ¿cuál pongo primero o cuál después? Es convencional. Está puesto así para que ese campo que yo acabo de dibujar, que rota, fíjense, con la dirección contraria a las agujas del reloj, tenga rotación positiva. ¿Sí? Esa es la convención. Sí, ¿Sí? no entendí, la verdad, que tipo, ¿de qué depende que pongas con respecto a qué y si sumas o restas? Tipo, ni en esta ni en la anterior. Va a ser una definición. Por ahora yo lo que quiero es que el campo XY, al campo XY le reconozca la divergencia. O sea, que me distinga XY de menos IX. Entonces, en una operación, yo quiero derivar con respecto a X la primera y derivar con respecto a Y la segunda para que me reconozca al campo XY. ¿Sí? Esa operación tiene que reconocerme esto. Por eso hice esas cuentas. Después, quiero una que me reconozca este campo. Entonces, la primera la voy a derivar con respecto a Y y la segunda con respecto a X, para que este campo sea el que no me da 0 y el otro el que me da 0. ¿Sí? Quiero reconocer rotación separado de divergencia. Después va a ser una definición. Yo voy a decir, defino así la divergencia, defino así el rotor, y en el que me dé rotor igual a 0 le digo irrotacional, el que me dé divergencia igual a 0, bueno, le digo incompresible, ¿De solenoidal, qué pero... depende cómo restes? Tipo, antes No, sumaste... depende del operador que estoy aplicando. ¿Por qué Ok. yo lo que estoy haciendo acá es motivar la definición del operador. Depende El que operador, quieras cero, sería. exactamente, depende qué es lo que yo quiero reconocer. Yo quiero reconocer Claro. cuánto diverge un campo, aplico la primera operación. Y si quiero reconocer cuánto rota, aplico esta. ¿Está bien? Esa es la idea. Claro, Sí, sí. no depende, o sea, del resultado de la derivada en sí, sino que vos lo que querés hacer es... Exactamente. Lo que importa, yo voy a aplicar el campo cuando quiero ver alguna propiedad del campo. Si quiero ver cuánto rota, aplico esta segunda. Y si quiero ver cuánto diverge, aplico la primera. Bueno, la segunda operación que acá dimos es, a la primera la derivé con respecto a y, a la segunda con respecto a x y con un signo menos en el medio. ¿Por qué hice segunda respecto de x menos primera respecto de y no al revés? Primera respecto de y, segunda respecto de x, porque convencionalmente quiero que el resultado de este campo que gira de forma contraria a las agujas del reloj dé positiva. ¿Sí? Eso es convención.
Así que por eso lo definí así. Bueno, entonces estas son las dos operaciones básicas que para un campo de R2 podemos aplicar y que va a reconocer esas dos propiedades. Si el campo es puramente divergente, me va a dar distinto de 0 la divergencia y 0 la rotación. Si el campo es puramente rotacional, me va a dar 0 la divergencia y distinto de 0 el rotor o rotacional, que es esto que acabo de calcular. Y para un campo cualquiera, me pueden dar distinto de 0 los dos, y cuando quiero estudiar cuánto rota, miro esta, la rotación, y cuando quiero estudiar cuánto diverge, miro la divergencia. Y bueno, después van a tener propiedades que usamos, los operadores, etcétera, con lo cual, cuando uso la divergencia del rotor va a depender del ejercicio que esté resolviendo. Pero en principio, sirven para eso los operadores. Entonces, si es puramente divergente o puramente rotativo, va a dar 0. Uno va a dar 0 y el otro distinto de 0. Claro, el otro es Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo solo campos en R2. Si todo fuera en R2, con esto ya está. Pero tenemos campos, bueno, como mínimo en R3, ¿sí? Que en R3 vamos ahora a definir muchas de las operaciones y las vamos a usar casi siempre en R3. Y nos dice, bueno, es medio arbitrario, ¿no? Porque si trabajamos en RN, hasta ahora venimos trabajando en RN en términos teóricos, lo hacíamos en R3 para poder graficar muchas veces, pero en principio casi todos los ejercicios, la parte analítica no cambiaba si era en R o en RN. El rotor específicamente, al menos en su definición clásica, es en R3, ¿sí? La divergencia puede ser en RN, pero el rotor va a ser en R3, y uno dice, bueno, es medio arbitrario, es verdad, pero es donde están la mayoría de los ejemplos interesantes, porque todo lo que sea electrostática, magnetostática o electrodinámica, va a ser, al menos la parte espacial, en R3. Y la principal utilidad que tienen estos operadores, más allá de que para nosotros va a ser matemática lo que hacemos, la principal utilidad que tienen estos operadores es en el estudio del electromagnetismo, ¿sí? De hecho, todos estos operadores los inventó Maxwell cuando estaba estudiando el electromagnetismo, ¿sí? Los inventó, los resumió, digamos, las ideas ya estaban antes que él, pero el nombre que usamos nosotros, la forma en que los calculamos y la idea de usarlos para esos problemas, la introdujo directamente cuando estaba estudiando el campo electromagnético. De hecho, cuando vean en física, no me acuerdo si es 2 o 3, donde ven electromagnetismo, van a ver que las ecuaciones de Maxwell, si uno las escribe con derivadas parciales nada más, son, no sé, como 16, una cosa así. Y si uno las escribe con estos operadores que hacen todo más compacto, bueno, va a tener 4 y listo. Entonces, con los operadores estos, toda la escritura del electromagnetismo, de la electrodinámica clásica, se hace muy compacta y muy elegante, y para eso es que se estudiaban. Y la electrodinámica clásica, en general, la parte espacial es en R3. ¿Sí? Uno le suma la cuarta dimensión, que sería el tiempo, y puede trabajar tranquilamente con el rotor en R3, que es lo que vamos a ver nosotros. Bueno, a partir entonces de esas, de esas ideas, vamos a definir, ¿sí?, dos operadores que vamos a llamar divergencia y rotacional o rotor. Yo le digo rotor, a los libros españoles dicen rotacional. Los libros en inglés no usan ni rotor ni rotational, usan curl, C-U-R-L. Lo aclaro porque literalmente si no, no van a entender. Si agarran un libro en inglés van a buscar la palabra rotor y no la van a encontrar nunca. Así que C-U-R-L, curl, es rotor en inglés. Si leen un libro en inglés, ese es el nombre del operador, que quiere decir lo mismo, curl, tipo un rulo, si algo que rota. Yo le voy a decir rotor casi siempre, porque es como lo aprendí hace 20 años y así lo uso, pero se le puede decir rotacional, etc. Divergencia se llama divergencia en español, en inglés, en francés, en todos lados. La divergencia, entonces, va a corresponder a, dado el campo F, que tiene componentes F1, F2, Fn, a cada componente de clase C1, con que sean derivables las componentes alcanza, pero no tiene gracia si después la divergencia o el rotor no son continuos, porque no nos van a servir para ningún teorema, ni siquiera los podríamos integrar, serían una porquería si no son continuos. Así que cuando apliquemos divergencia y rotacional, directamente lo vamos a hacer siempre en campos de clase C1, así que las derivadas son continuas. Bueno, dado un campo que tiene componentes F1, F2, Fn, la divergencia corresponde a la operación de, a cada componente, que es un campo escalar, cada componente, le hago la derivada parcial respecto a
la variable que ocupa su mismo lugar. ¿Sí? A F1 la derivo con respecto a X1, a F2 con respecto a X2, a F3 respecto a X3, y así hasta la última. Acá me faltó un más. Hasta la última, que es Fn respecto a Xn. Si son tres variables, será derivada de F1 respecto a X1, respecto a X, F2 respecto a Y, F3 respecto a Z, y sumo, ¿sí? Fíjense que esa operación agarra un campo vectorial, que es F, y me devuelve un campo escalar. Cada una de estas derivadas parciales es un campo escalar, ¿no? Porque F1 es un campo escalar, su derivada respecto de X es un campo escalar, lo mismo F2 y su derivada respecto de Y, y después sumo campos escalares. Así que la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. ¿Está bien? Luciano, Sí. vos en el ejemplo que diste antes te quedaban números, pero puede pasar que te quede en función de X1, X2. En general van a quedar funciones. En general van a quedar funciones. No. Esos eran los ejemplos puros que directamente daban constantes. Era el ejemplo más evidente así de divergencia y de rotación. La gran mayoría de los casos no van a quedar ni uno 0 y el otro distinto de 0, sino ambos distintos de 0. Y como bien vos decís, van a depender del punto en el que estoy. ¿Sí? Imagínense la divergencia y la rotación. Imagínense que lo que tienen es, bueno, si no trabajaron todavía con campos eléctricos o magnéticos, imagínense que es un campo de velocidades de un fluido, como un río, una laguna, un mar o algo. Entonces, en cada punto yo miro y por ahí en ese punto hay algo que hace rotar, no sé, un remolino o algo, y ahí tengo cierta rotación. O pasó un barco y hizo que la velocidad aumente, entonces diverge en esa dirección. Entonces, en principio, en cada punto es un mundo distinto. En cada punto la divergencia puede ser positiva, negativa o cero. La rotación puede ser positiva, negativa, cero, puede ser cualquier cosa. En cada punto va a depender del punto cómo es el fluido en ese lugar. En un campo en general, si el campo diverge o rota en un punto, puede pasar otra cosa totalmente distinta en otro punto. Así que, como bien dicen ustedes, va a depender del punto, la divergencia y el roto. Este es un campo escalar que no tiene por qué ser constante. Es un campo escalar, pero puede depender de X1, X2, Xn. De hecho, en general lo hace. Bueno, para n igual 3, voy a definir acá lo voy a definir, ¿sí? Ahora vamos a ver una forma de recordar la forma de la definición, que no requiere memorizarse este choclo de cosas que hay acá. La definición que tenemos es, el campo, primero, rotor n igual 3. Recuerden, rotor n igual 3. ¿Se puede hacer en otras dimensiones? Bueno, los teoremas que vamos a ver al final del curso sí se puede hacer en otras dimensiones, porque se pueden... a veces me funciona, a veces no. Se puede cambiar las cosas por productos tensoriales, etc. El rotor en sí, como concepto, está bien definido en R3, por ahí en alguna otra dimensión, etc. Pero la definición clásica y que se entiende geométricamente y que se entiende físicamente es solo para n igual 3. No lo vamos a hacer en n igual 4, etc. porque no hay una forma homogénea, una forma en la que todo el mundo esté de acuerdo cómo definirlo. El campo entonces va a tener tres componentes, F1, F2 y F3. ¿Está bien? F1 y F2, ¿se acuerdan que teníamos una forma de mirar su rotación que era hacer F2 respecto de X menos F1 respecto de Y? Eso es lo que va a ir en la tercer componente. ¿Sí? Este es como el que dijimos antes, el que capta la rotación del par F1-F2. Bueno, y en las otras componentes va a ir siempre lo que capta la rotación del par que no corresponde a eso. O sea, vamos a empezar. Por ejemplo, en el primer lugar no está F1, ¿sí? Y va a estar la derivada de F3 con respecto de Y, menos la derivada de F2 con respecto de Z. En el segundo lugar no está F2, y vamos a hacer la derivada de F1 respecto de Z, menos F3 respecto de X. Y en el tercer lugar, el que teníamos antes, la derivada de F2 respecto de X, menos la derivada de F1 respecto de Y. Esta es una definición cuya motivación es la que vimos antes, sobre todo mirando la tercer componente. Es medio difícil memorizarla. Yo creo que no es imposible, ¿no? Porque va F3, F2, F1, F3, F2, F1. Los signos cambian y lo único que hay que acordarse es que es IZ, ZX, XY. Así que si uno tiene buena memoria, se lo puede acordar. Yo no me lo acuerdo, o me lo acuerdo ahora y dentro de 10 minutos me lo voy a olvidar. Así que una de las cosas que queremos hacer
es expresar, bueno, la divergencia también, pero la divergencia es mucho más fácil de acordársela, es expresarlos de una forma que uno se pueda acordar cuál es la cuenta que tiene que hacer para calcularlos. ¿Sabes? Igual, Luciano, Sí. se puede, no es siempre tipo el siguiente. Porque primero al principio es F3, después el siguiente es F1, abajo es Y, después es Z. En F2, Claro, sí, después es cíclico. El cambio este es cíclico. ¿Sí? F3, F2, F1, y con cambio, con el -1 que se va intercambiando. Y, bueno, Hay que una va... operación que nos enseñaron en ingreso que era, vos tenías una matriz y la columna que no era la fila que estaba haciendo, hacía la diagonal por la diagonal. No me acuerdo cómo. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, que es calcular el rotor con un determinante. Así que es casi lo mismo, me parece que lo que está diciendo. Entonces, bueno, esta fórmula, si uno la quiere memorizar, la memoriza. Hay una forma tensorial de escribir esto, ¿sí? Que uno escribe un tensor que hace eso que decía él, que era ir cambiando, bueno, primero F3 y F2, después F1 y F3, F2 y F1 con un signo, y lo puede escribir de forma tensorial. Como nosotros no trabajamos con tensores, por ahí en física lo usan con la forma tensorial. Yo prefiero trabajar vectorialmente. Entonces, lo vamos a hacer ahora en unos minutos. Sí. ¿Qué significa cada componente del vector de rotación? Cada componente es la última, ¿sí? Lo que te da, si solo estuviera en la componente, imagínate que el campo lo pensara en R3, pero fuera F1, F2, 0, que fuera bidimensional. Entonces, la última componente lo que te mide es cuánto rota en ese plano. ¿Sí? Las demás lo que hacen es lo propio, pero en los otros planos coordenados. Básicamente son las tres componentes. Vos una rotación en el espacio tenés tres ejes de rotación, por así decirlo. Entonces acá te está midiendo las componentes de la rotación en cada plano. Bueno, entonces, quédense tranquilos que igual esa fórmula no hace falta memorizarla por dos cosas. Una es porque vamos a ver una forma fácil de memorizarla, y otra es porque si no me acuerdo mal, en la hoja de fórmulas que le doy en el segundo parcial está la fórmula. Si no está esa, está la del determinante. Bueno, primero, lo que ya dije, pero repito, la divergencia no tiene restricción sobre el n. Puede ser n1, 2, 3, 4, 5, se puede hacer en cualquier dimensión la divergencia. El rotor en R3, ¿sí? El resultado de la divergencia es un campo escalar. Agarra campo vectorial, devuelve campo escalar. El resultado del rotor es un campo vectorial. Agarra un vector de R3, devuelve otro vector de R3. ¿Sí? Eso es importante. El rotor es un vector. La divergencia es un escalar. Por lo que comentábamos recién con él, que la divergencia es básicamente la relación con un punto, si me estoy yendo acercándose a ese punto o alejando, pero la rotación en el espacio tiene más de un eje de rotación. Bueno, como comentaba recién, hay una forma de unificar las dos. Yo primero lo hice en R2 y después dije, bueno, esto siempre en R3, y lo único que tenían en común era que la tercer componente del rotor era lo que yo antes había usado para introducir el rotor. Si yo defino, si tengo un campo en R2, de R2 en R2, y me lo pienso como un campo en R3, ¿sí? Como F1, F2, 0, y hago el rotor de esto con la fórmula que tengo en la página anterior, me va a dar 0, 0, y en el último lugar me queda F2 respecto de X menos F1 respecto de Y. Entonces, estas dos nociones, entre comillas, de rotación, están unificadas porque el rotor escalar que yo había puesto al principio es en realidad la tercer componente del rotor de un campo F1, F2, 0. ¿Sí? Cuando la rotación es bidimensional, hay un solo eje de rotación. ¿Sí? Entonces, ahí, con una sola componente del rotor, alcanza. Bueno, como les decía, no es que no se puede definir el rotor o no se puede usar las integrales que tiene el rotor en otras dimensiones, pero hay que o bien usar productos tensoriales o bien generalizar la idea del producto, que ahora vamos a ver, el producto vectorial, con algo que se llama producto cuña, etc. Hay que hacer alguna generalización y no vale la pena en este curso en el cual a mí lo que me interesa es que aprendan en R3, porque es lo que necesitan en física. En RN se pueden generalizar estas cosas, pero es para un curso de geometría diferencial, que para un curso de análisis de cálculo vectorial.
Bueno, entonces, formas sencillas de recordar estos operadores y de formalizarlos y de escribirlos compactamente. Vamos a partir del operador nabla. El operador nabla, ¿sí?, que es este triangulito invertido, lo que hace es agarrar un campo escalar y devolverme un campo vectorial. ¿Qué campo vectorial me devuelve? El gradiente. Lo pienso como que en la primer componente voy a poner la derivada con respecto a x1, en la segunda la derivada con respecto a x2 y en la última la derivada con respecto a xn. Entonces, cuando lo aplico a un campo escalar, me devuelve la derivada de f con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn, o sea, el gradiente. Por eso, al gradiente siempre lo escribimos así. Y de ahí extraemos esta idea del operador nabla, que es un operador que yo lo juxtapongo a la f, le aplico el operador nabla a la f, y lo que hace es aplicar estas operaciones en la correspondiente componente. O sea, me inventa un campo vectorial con n componentes, cada componente es la derivada parcial respecto a la variable correspondiente. Este es el gradiente. Una pregunta, el nabla por sí solo no es nada, ¿no? Tipo, se lo tenés que aplicar una función. Claro, es un operador. Es algo que solo se manifiesta cuando lo aplico. Claro. No es una... O sea, si querés, es una función definida en un espacio de funciones que sean las funciones derivables, ¿sí?, o diferenciables. ¿Está bien? Lo podés pensar como que es una función. Pero lo llamamos operador porque no nos interesa tanto como función, sino que nos interesa recién cuando lo materializamos aplicándolo, ¿sí?, específicamente a una f. ¿Está bien? Pero como bien vos decís, es un operador formal, si querés. Si uno lo quisiera hacer concreto, dice, bueno, nabla está definido como un operador desde del espacio de todos los campos escalares diferenciables, o C1, al espacio de los campos vectoriales de n dimensiones. Sí, eso sería una forma de decirlo como función. Pero si no, lo pensamos simplemente como algo formal, como un operador formal. Bueno, ¿qué pasa ahora con la divergencia? En la divergencia, yo ahora ya lo aplico no a un campo escalar, sino a un campo vectorial. Y lo que yo hacía era, de alguna forma, el producto, entre comillas, fíjense que la yuxtaposición uno la entiende a veces como un producto, es como nabla por f esto. Entonces, decir, bueno, cuando yo hiciera lo que tengo acá abajo, ¿no?, que es el producto entre nabla, que tiene la derivada respecto de x1 hasta la derivada respecto de xn, por producto escalar, f1, fn. Yo cuando hago este producto escalar digo, bueno, la derivada con respecto a x1 por df1, la derivada con respecto a x2 por df2. Bueno, ese por formalmente quiere decir aplicarle el operador. ¿Sí? La yuxtaposición acá es aplicar el operador. Entonces, este producto escalar me dice, la derivada respecto a x1 se le aplico a f1, la derivada con respecto a x2 se le aplico a f2, la derivada respecto a xn se le aplico a fn. Y después, como está el producto escalar, sumo todas esas aplicaciones. ¿Está bien? Y entonces una forma compacta de dar la divergencia, en lugar de poner div f, la forma que hace que uno se acuerde cuál es la cuenta que está haciendo, es esta. Es decir, el producto escalar o interno entre el operador nabla y el campo f. Por supuesto, para que esto tenga sentido, el campo f tiene que ser un campo vectorial con la misma dimensión, bueno, con la dimensión que corresponda al nabla que estoy usando, ¿no?, la n variables. ¿Está bien? Esta es la forma compacta de escribir la divergencia. Como les decía antes, no es muy difícil recordar la divergencia, con lo cual esto es una notación que tampoco es que es vital acordársela. Ahora, para el rotor, vamos a usar otra operación, que es el producto vectorial, y esa sí va a ser conveniente aplicarla y usar esa definición y esa notación, porque va a permitir evitar el tener que memorizar esa formulota que teníamos antes. No me acuerdo si, yo creo que esto se los pregunté cuando les subí el apunte de determinantes, pero si ¿saben cómo hacer el producto vectorial de dos vectores? Sí, es lo que te decía. Sí. ¿Está bien? Joya. Gracias. Entonces,
Recuerdo acá brevemente, producto vectorial, cómo se hacía. Lo que me interesa es que nos acordemos. Che, esto no me logro acostumbrar a cómo usar la tableta. Se me fue a cualquier lado. Y el control Z no me anda. Es como que se me queda corto. Y tiene un delay. Bueno. Este tiene un Ahí tenés deshacer. un coso de borrar arriba, a la derecha. Gracias. El tema con el... Ahí borro rápido. El tema con esto son dos cosas. Es que no me está respondiendo rápido. No, igual es lo mismo. Porque me parece que con el mouse voy a estar igual que con el pad este. Yo pensé que... Pero es que en un momento me funcionó, ¿eh? A veces me agarra... Ahí puso resultar, no. Ahí parece funcionar. Ahí está. Esto es lo que quiero que nos acordemos. Ahí me funcionó. Si apoyo la palma, agarra. El producto entre los vectores poníamos IJK en la primera fila. El vector, esto acá es importante que los tengan en el orden en el que está acá, porque no es conmutativo esto, porque el determinante cambia de signo si los invierto. B1, B2, B3, o sea, el primer vector en la segunda fila, el segundo vector en la tercera fila. Y lo que hacíamos era el determinante, ¿sí? Entonces lo desarrollábamos por la fila 1. Multiplicando a I, que viene a ser lo que queda en el primer lugar, va a ir B2 por W3 menos B3 por W2. Multiplicando a J, que es lo que va en el segundo lugar, va a ir B1 por W3 menos B3 por W1 con un cambio de signo, ¿sí? Y en tercer lugar, que sería multiplicado por K, va a quedar B1 por W2 menos B2 por W1. Esto, que es el producto escalar, simplemente hay que acordarse del determinante que hay que anotar y después desarrollar por la primera fila, ¿sí? Es mucho más sencillo acordarse esto, me parece, que memorizarse esta fórmula de acá abajo con todos los productos. También, esto no es un producto imposible de escribir así cíclicamente, con un tensor, etcétera. Pero me suena que la más razonable y sensato para acordarse es esto, ¿sí? No es que me suena, sino que me resulta eso a mí, ¿sí? Con los tensores también anda, pero como no trabajamos con tensores, además es como más geométrico, más intuitivo, sobre todo si lo vieron, porque uno sabe qué es esto, ¿no? Para un par de vectores, esto es un vector que es perpendicular a los dos, etcétera. Esto está bueno para usar en álgebra, sobre todo. Bueno. Y entonces, fíjense que... Uy, se me tildó. ¿Qué pasó? No sé qué toqué. Ahí está. Fíjense que esto tiene una estructura que es más o menos parecida a lo que queremos usar. Fíjense, si W3 fuera F3 y B2 fuera la derivada respecto de I, esto tendría la derivada respecto de I para F3. Y W2 fuera F2 y B3 la derivada respecto de Z, esto sería justo la derivada de F3 respecto de I menos la derivada de F2 respecto de Z. Sería justo lo que yo quiero. Y lo mismo me va a pasar en las demás componentes. Entonces, con esta notación, podemos resumir el cálculo del rotor en un producto vectorial. Va a ser el producto vectorial de nuevo. Esto es formal, la escritura es para... El significado del rotor es el que vimos al principio, que es darme cuánto rota un campo, bueno, en 3 dimensiones ahora. Y en sí esa propiedad, como es geométrica o es pura del campo, no depende de exactamente la forma en que yo lo esté calculando, sino que esa es una propiedad geométrica. Eso lo vamos a ver cuando veamos los teoremas al final del curso. Pero en sí, si uno quisiera decir, bueno, ¿qué es el rotor como cuenta concreta? Es este paréntesis que está acá abajo. Son estas 3 componentes. Yo agarro F1, F2 y F3 y te devuelvo este vector que está acá abajo. Pero, como es difícil de memorizar esto, formalmente lo escribimos así. Lo escribimos como el producto vectorial entre el nabla y el F. Ponemos al nabla con sus 3 componentes formales, que son las derivadas respecto de las variables correspondientes, y F1, F2, F3 con sus componentes. Hacemos el producto como hicimos recién, desarrollo por la primera fila. En el primer lugar me queda la derivada de F3 con respecto a I. Si el producto acuérdense que
el producto, entre comillas, del operador derivar respecto de y F3 es aplicarle derivar respecto de y. Menos la derivada de Z de F2 respecto de Z. Después en J voy a tener la derivada de F3 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Z, con un menos. Y en K, que es el último lugar, voy a tener la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma compacta de recordar cuál es la operación que me da el rotor. ¿Sí? Y entonces, en general, tanto notacionalmente como en la práctica, vamos a usar siempre esto. Nabla, cruz, F. ¿Sí? Nabla veces F. Bien. ¿Qué hora es? Ya son casi las 2. Bueno, acá hay una definición de un operador más, que es el laplaciano, que antes había algún ejercicio en la guía, por eso lo tienen. Algunos nombres. Bueno, el laplaciano lo vemos cualquier cosa la semana que viene, o si no, lo pueden leer de acá porque es nada más que una definición. Pero sí estos nombres de acá abajo, porque sobre todo si ven algún parcial viejo, o si agarran los libros, o por ahí en el apunte que me olvidé de subir, que es el resumen teórico, están estos nombres. Cuando la divergencia de un campo vectorial es 0, al campo se le dice incompresible o solenoidal. ¿Sí? Eso viene de la física, ¿sí? Porque el típico campo que cumple esto es el campo magnético, y el campo magnético de un cable por el que pasa corriente tiene forma de solenoide, o sea, de espiral alrededor del cable. ¿Sí? Por eso se le dice solenoidal. El típico campo solenoidal es el campo magnético, ¿sí? O el campo magnetostático. Y, bueno, si el rotor es 0, se le dice irrotacional, ese ya es más obvio, ¿no? Porque acabamos de introducir el rotor como algo que mide la rotación. Entonces, si el rotor es 0, se le dice irrotacional. Bueno, no tengo tiempo para hacer esto, así que lo que les voy a pedir es que lo hagan ustedes porque es sencillo, además lo puse como ejercicio en la práctica, pero que lo tengan en la cabeza. Las identidades básicas, hay muchas identidades. Después voy a subir una lista de identidades que, si agarran el libro, creo que el de Marsden y Tromba, por el medio tienen toda una lista que se llama lista de identidades del cálculo vectorial, que es ir combinando el rotor, la divergencia y el gradiente de distintas formas. Tipo, por ejemplo acá, agarré el gradiente, agarré un campo escalar, le apliqué el gradiente y después le hice el rotor. ¿Sí? Es como que hice dos operaciones, primero gradiente y después rotor. Podría haber hecho, no sé, primero tomar divergencia y después gradiente, que es lo que hice al revés. Primero tomar gradiente y después divergencia, que es lo que hice para armar el laplaciano. Bueno, todas estas cosas dan lugar a identidades del cálculo. Las más importantes de estas, y que hay que tenerlas en la cabeza, están como ejercicio en la guía, y que está hecha la cuenta acá, es que si yo agarro un campo escalar y le aplico el gradiente, y a eso le tomo rotor, el campo tiene que ser 0, ¿no? Tiene que ser suave, me va a dar siempre 0. El rotor de un gradiente es 0, es el vector 0, 0, 0. Los gradientes no rotan, ¿sí? Y la otra identidad básica es que si le tomo divergencia a un rotor, eso me da 0, me da el campo escalar 0. La divergencia de un rotor es 0, ¿sí? Esto es como aplicar sucesivamente dos de estos derivadas o estos operadores derivados, anula. Es como que me manda, la imagen de uno es el núcleo del siguiente, ¿sí? Bueno, acá son dos cuentas nada más, ¿sí? No es difícil probar esto con las definiciones, ¿sí? Acá abajo está acá hecha la cuenta. Lo único que hay que suponer es que es C2 para que valga el teorema de Schwarz y cada una de estas cruzadas sea 0. Y lo mismo acá. Así que estas están como ejercicio y lo único que hay que hacer en ese ejercicio es esta misma operación, copiarse lo que está acá. Después voy a subirles la lista de las identidades completas con un par demostradas. Esa lista antes, en la guía, había algunos ejercicios más para usar identidades en esta guía y en la guía de teoremas. Como son ejercicios que son puramente técnicos y tienen cierta utilidad, pero cuando uno estudia ecuaciones en derivadas parciales, que nosotros no vamos a ver, prefiero no hacer tanto hincapié en las identidades del cálculo vectorial porque causan como esto de acá a un mes les va a parecer una pavada, por ejemplo, esta cuenta, van a decir, sí, obvio, esto es el rotor de un gradiente.
Pero la primera vez que uno los ve, bueno, se tiene que acordar de la definición del rotor, de la definición de la divergencia, de que la divergencia se le aplica a un campo vectorial, pero es un campo escalar, o sea, no es tan trivial todo. Entonces prefiero no hacer tanto hincapié en la formalidad de las identidades, que igual se las voy a subir porque, como les decía, puede tener utilidad en, bueno, tanto en física como en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, pero lo que me interesa sí o sí que sepan son estas dos. El rotor de un gradiente es 0, la divergencia de un rotor es 0. Bueno, el resto de las identidades, que estas son, creo que del tromba las saqué, están acá, y de estas les voy a subir probadas, creo que la 10 y la 11, una cosa, bueno, no, la 11 es la que acabo de hacer, creo que la 9 y la 10, alguna de esas tengo hecha. Bueno, con esto, todo lo que es la definición de operadores y su uso básico, ya está. Lo que la semana que viene voy a dar es el tema de los campos conservativos, ¿sí? Así que con eso que voy a dar el lunes, ya seguro pueden terminar la primera práctica, y después de campos conservativos, es probable que si me queda tiempo, empiece ya con integrales múltiples. Pueden hacer hasta la sección que dice, en la sección que dice campos conservativos, no, de ahí para atrás pueden hacer. No me acuerdo el número de ejercicio, está dividido por secciones. De nada, bueno, listo, ahora sí que es tarde, corto acá.